Bienvenidos a Inmunoverso. Hoy vamos a explorar una de las partes más espectaculares y letales de nuestras defensas. A ver, piensen en esto por un momento. ¿Qué tal si tuviéramos un equipo de seguridad silencioso, patrullando constantemente nuestra sangre, listo para eliminar a cualquier intruso sin necesidad de que nadie le dé la orden? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues no lo es. Ese sistema es totalmente real y es una de las joyas de la inmunología. Se llama el sistema del complemento y es una cascada de proteínas tan elegante como brutal. Y hoy vamos a desentrañar cómo funciona. Muy bien, para entender su poder, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo para ver cómo se descubrió este guardián oculto. Todo empezó a finales del siglo XIX, con dos genios de la inmunología, Jules Bordet y Paul Ehrlich. Bordet se dio cuenta de que el suero sanguíneo fresco podía reventar bacterias, pero si lo calentaba, perdía esa habilidad. Poco después, Ehrlich, que era un maestro para poner nombres, lo bautizó como complemento, porque notó que no actuaba solo, sino que complementaba el trabajo de los anticuerpos. Un equipo de ataque perfecto. Entonces, ¿qué es exactamente? Bueno, imaginen un conjunto de más de 30 proteínas flotando en el plasma, como si fueran agentes durmientes, totalmente inactivas. Pero en cuanto detectan una señal de peligro, se despiertan en una reacción en cadena, una cascada que es precisa, rápida y devastadora. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Este sistema no tiene un solo botón de encendido, tiene tres sistemas de alarma distintos, cada uno diseñado para un tipo de amenaza diferente. Son las 3 vías de activación. Para que quede más claro, pensémoslo así. La vía clásica es como un equipo de fuerzas especiales. Necesita inteligencia previa, o sea que los anticuerpos ya hayan marcado al enemigo. En cambio, las vías alterna y de la lectina son como la primera línea de patrullaje. Reaccionan al instante en cuanto ven algo sospechoso en la superficie de un microbio, sin esperar a nadie. La vía clásica es, en pocas palabras, un ataque de alta precisión. Todo arranca cuando un anticuerpo se pega a un patógeno. Esa unión crea la plataforma de aterrizaje perfecta para la primera proteína del sistema, la C1. Una vez que C1 se acopla, ¡pum!, la cascada arranca. Por otro lado, la vía alterna y la de la lectina son pura inmunidad innata, la respuesta inmediata. La alterna se activa simplemente al tocar superficies de microbios que no tienen nuestras etiquetas de seguridad, mientras que la de la lectina es como un sabueso que reconoce azúcares muy específicos en la pared de bacterias y hongos. Al final, no importa cómo empiecen, las 3 vías convergen para desatar el mismo infierno. Y bueno, una vez que cualquiera de estas alarmas se activa, ¿qué pasa? Es cuando el sistema saca su arsenal y tiene 3 estrategias de ataque principales. La primera es la opsonización, que básicamente es etiquetar para destruir. Unas proteínas del complemento, como la C3b, se pegan por toda la superficie del patógeno como si le pusieran post-its fluorescentes que gritan ¡cómeme! Y claro, nuestras células limpiadoras, los fagocitos, ven esas señales y no se pueden resistir. Van y se lo devoran. La segunda estrategia es una llamada masiva de auxilio. Durante la cascada se liberan unos fragmentos pequeños, C3A, C4A y C5A, que son como bengalas de emergencia químicas. Viajan por la sangre gritando para atraer a más células inmunes a la batalla, y además hacen que los vasos sanguíneos se abran un poco para que los refuerzos lleguen más rápido. Pero la función más impresionante, la que se lleva el premio al efecto visual, es la ejecución final, la destrucción directa. Aquí es donde todo culmina. La cascada lleva a que se ensamble el llamado complejo de ataque a la membrana, o MAC. Imaginen que se está armando un taladro molecular sobre el enemigo. Primero, C5b se ancla en la membrana. Luego se unen C6, C7 y C8 que empiezan a perforar. Y el golpe de gracia. Un montón de moléculas de C9 se unen, formando un tubo, un poro que atraviesa por completo la defensa del microbio. El resultado es exactamente lo que se ve aquí. El MAC es una sentencia de muerte. Ese poro es como hacerle un hoyo a un globo lleno de agua. Los líquidos y las sales entran sin control. La célula se hincha, se hincha, se hincha y ¡fum!, explota. Se llama lisis osmótica. Fin del juego para el invasor. Ahora, un sistema con este nivel de poder destructivo obviamente necesita frenos, porque si no, podría volverse contra nosotros. Y eso es la pregunta del millón. Si el complemento es una máquina de perforar células, ¿qué evita que perfore las nuestras? La respuesta está en un equipo de al menos 9 proteínas de control. Estas actúan como frenos de seguridad, asegurándose de que toda esta maquinaria de destrucción solo se active sobre los malos y nunca sobre nuestras células sanas. Y uno de los puntos de control más importantes está justo en el inicio de la vía clásica.
el complejo C1. Tiene todo el sentido del mundo. Si puedes controlar el primer interruptor, evitas que toda la cadena se descontrole. Y para eso está el guardián principal, el inhibidor de C1, o C1-INH. Su trabajo es súper elegante. Llega al complejo C1 y le quita las baterías, es decir, separa a las subunidades C1R y C1S, apagando su función. De esta forma, detiene la cascada en seco si se está activando donde no debe. Es el ejemplo perfecto de la regulación precisa que mantiene todo en orden. Muy bien, para ir cerrando, si tuviéramos que resumir todo esto a sus puntos clave desde una perspectiva clínica, ¿cuáles serían? Básicamente, hay que recordar dos cosas. 1. Inflamación. El complemento es un director de orquesta para la respuesta inflamatoria. Es clave para atraer defensas, pero si se desregula, puede causar un daño crónico terrible. Y 2. Lisis celular. Su capacidad para reventar células es un arma potentísima contra patógenos, pero si se equivoca de blanco, puede destruir nuestras propias células. Al final, el sistema del complemento es la definición de un arma de doble filo. Es un guardián absolutamente esencial, pero también un peligro si no se le controla con una precisión milimétrica. Ese delicado equilibrio entre ataque y control es literalmente la diferencia entre la salud y la enfermedad. Hasta el próximo capítulo de Inmunoverso.